Pueden tomar su lugar, amados. Vamos a dejar un momento a nuestro hermano Jaime que comparta la palabra. Pues igual, ¿verdad? El hermano Jaime me conoce desde chiquito, ¿verdad? Yo no lo conozco desde chiquito a él, pero siempre que lo veía, ¿verdad? Yo siempre le digo, yo te veo igual, hermano, desde que yo estoy chiquito. Para mí estás igual, ¿verdad? ¿Cuál es tu secreto de la juventud que tienes? Y gracias por la vida, ¿verdad? Nuestro hermano Jaime, gracias por también el ministerio que Cristo ha hecho a través de él, de su familia. Y hermano, pues tienes el lugar. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Doy gloria a Dios por la vida de Javier. Creo que ha compartido de una manera muy puntual precisamente de lo que vamos a tratar. Creo que Dios le puso las palabras, pero sobre todo le ha puesto la convicción, y eso hace mucha diferencia. No es nada más palabras que brotan del estudio, de haber hecho la tarea, sino de haber pasado toda una vida de experiencia. Gloria a Dios. Creo que lo voy a decir después, así se cuenta un testimonio, donde Cristo es glorificado. Y dijo él, y no estar hablando de las bazucas. Gracias. Las frases claves de Mateo 25 hemos estado tocándolas. Dice Mateo 25, bien hecho, buen siervo y fiel. Y hay otra frase también ahí en Mateo 25 que dice siervo perverso y perezoso, dice una versión así, que es la parte opuesta. Varones, nosotros definitivamente queremos ir por buen siervo y fiel. Nosotros definitivamente queremos ser identificados un día. Quizás cuando llegando a la presencia del Señor escuchemos esas palabras: Ricardo, bien hecho mi buen siervo fiel. Jair, bien hecho mi buen siervo fiel. Ezequiel, bien hecho mi buen siervo fiel. Por supuesto que no queremos que digan Jaime, siervo perverso y perezoso. No, Señor, guárdanos de eso. Y la parábola nos deja entonces en esa claridad. El texto dice, bien hecho mi buen siervo fiel, en poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y muy apropiado, ¿verdad?, que esta frase se escogió pues para el tema de esta Conalva, de la primer Conalva acá de este lado. Y el tema que en este caso se fue adaptando a diferentes escenarios, y que desde anoche Caleb, Richie, Mike, Luis, Daniel, hermano Daniel y su servidor, ¿quién me faltó? Creo que todos, ¿verdad? Tuvimos el privilegio, ese honor, la gracia de Dios nada más, de poder compartir en diferentes vertientes acerca de este bien hecho. Y me gustó la manera como la versión NTV lo utiliza, porque la versión NTV lo dice de esta manera, y me parece que aunque solamente agrega una pequeña palabrita, dice bien hecho, mi buen siervo fiel. Y lo agrego porque creo que en este tema, el tema del sufrimiento, no es un tema favorito, no es un tema común, no hablamos mucho de eso. Algunos quizás estuvieron en una Conalva hace muchos años, definitivamente 25 años o más. Y estábamos en Conalva, Altamira, y Conalva suele tener tiempos de testimonios muy inspiradores, muy alentadores y llenos de victoria. Y ese año no era la excepción, y los testimonios corrían, y cada persona que pasaba aquí de manera muy espontánea contaba testimonios, y los testimonios provocaban
pues como es correcto, ¿verdad? Gloria a Dios, amén, Cristo. Y otros levantan la mano y otros dicen sí, Señor, y nos conmovemos. Estábamos muy conmovidos por los testimonios. Y de la delegación que venía de Colegio Bíblico venía el hermano Israel Martínez, que un tiempo sirvió ahí. Y él pasa y dijo algo así como esto, dijo: es una bendición, dijo, sin duda escuchar los testimonios del poder de Dios, de los milagros del Señor, de la libertad, de la sanidad, de la restauración. Es sin duda un testimonio escuchar, y mencionó eso, no todo lo que resumía lo que se había hablado. Y luego dice: sin embargo, déjenme decirles que no todos son victorias. No todas las oraciones son contestadas a nuestro favor. No todas las historias de vida son de gozo, de éxito, de logros. Y después, a partir de ahí, como por un lapso de más de 30 minutos, compartió lo que yo no conocía, el testimonio de cómo su hijo, tengo entendido que era un hijo menor de 10 años, había resultado con leucemia, y todo lo que ellos lucharon como familia hasta aquel día en el que el niño fue llevado a la presencia de Dios. El niño falleció. Y el ambiente de toda esa conalba, de esos 150, 180 hombres, era un ambiente muy, muy tenso en ese momento, porque estábamos viendo a un padre sufrir y declarar con mucha apertura el dolor y compartirlo con nosotros. Y en ese momento, cuando él está ya cerrando y todos estábamos con el nudo en la garganta aquí, las lágrimas escurriendo, y todos los caballeros, todos los varones muy discretos. Y yo nomás recuerdo, yo estaba sentado enfrente como en la segunda fila, y de repente oigo un clamor de alguien que hace ¡ah! Y empezó a llorar un hombre allá atrás, y eso desató un clamor de lágrimas y llorar, y comenzaron a subir predicadores y abrazaron al hermano, y nos comenzamos a unir todos enfrente. Y terminamos dándole la gloria a Dios. Dándole la gloria a Dios, porque es cierto, en la vida del cristiano no todo es hacia arriba. Hace un par de años comenzaba a inquietarme en mi mente el texto de irán de victoria en victoria, y de hecho no recuerdo si incluso esto lo mencioné en Conalba en mayo, pero esto de que van de victoria en victoria empezó como a causarme conflicto, en el sentido de, a ver, ¿cómo yo, predicador, voy a explicar esto? ¿Cómo que los que aman al Señor van de victoria en victoria en victoria, cuando a lo largo de, ahora sí ya puedo decir, cuando a lo largo de estas décadas de servicio en el Señor me ha tocado ver momentos que no son victoria, momentos que son sufrimiento, momentos que son dolor, que son angustia, que son pesar profundo, que son lamentos de dolor por una enfermedad, lamentos de dolor por una pérdida de un ser querido, lamentos por una angustia de una situación quizás familiar, relacional, ¿verdad? Que se complicó, que el enemigo la tropezó, o que a lo mejor la misma persona quizás con su manera de vivir la provocó, lo que haya sido. Pero ¿cómo explico específicamente que hombres y mujeres de Dios, a quienes yo considero fieles, están pasando por lo que yo veo no es una victoria? Están pasando por un terrible dolor y sufrimiento. Hace 2 días se cumplieron 35 años que Dios llamó a mi mamá a su presencia, con un cáncer que le fue diagnosticado un 26 de agosto
y una partida que ocurrió un poco más de 2 meses después, el 29 de octubre. Y yo la tuve en mi casa las últimas 2 semanas, creo, de su vida. Y ella, por estar con su hijo, que no quería dejar de dar clases en el IBN y por eso no podía estar con ella, mi papá y mi mamá fueron allá y estuvieron conmigo en casa las últimas 2 semanas de ella. Y escucharla todo el día y toda la noche, casi con precisión así de reloj, cada 5, 6 minutos. Ay, Señor, Señor, ay, Señor, Señor, en tu nombre. Y después quietud. Y 5 o 6 minutos después otra vez, ay, el dolor. Y a mí me dolía escuchar eso y ver eso. E irán de victoria en victoria, en victoria, en victoria. Y vamos a regresar a ese texto. Me gusta este agregado porque creo que en el sufrimiento percibo a Dios en este momento más cerca de mi corazón. Percibo al Dios que venda tus heridas, como el buen samaritano que te alivia, que pone sus manos, que comienza a poner el remedio, el ungüento en tu vida. Y te dice: bien hecho, mi buen siervo fiel. Bien hecho. Estás sufriendo. Está como Dios diciéndote: no ignoro tu dolor. Estás pasando por una crisis en tu matrimonio, en la salud, en la familia, y Dios te dice: bien hecho, mi buen siervo, mi buen siervo en el sufrimiento. Y es que esta materia del sufrimiento, este tema del sufrimiento, no es un asunto simple. No lo buscamos, a no ser que tengamos un problema psicológico o profundamente espiritual que querramos provocarnos sufrimiento. Pero quien está sano, quien está bien, no busca deliberadamente el sufrimiento. Sufrimiento en su significado original habla como soportar una carga pesada. Soportar. Soportar es llevar sobre mis hombros una pesada carga, y esa carga es este sobrellevar, es una situación difícil que puede ser física o puede ser emocional, puede ser espiritual. Y hay de sufrimientos a sufrimientos. Hay el sufrimiento que es consecuencia del pecado. El sufrimiento que es consecuencia del pecado es fui tras malos caminos y esos caminos trajeron resultados, consecuencias que hoy a mí me toca sobrellevar. Hay sufrimientos que llamaríamos los que ocurren porque vivimos en un mundo caído, en un mundo imperfecto. La familia que conocíamos nosotros en la iglesia, que papá está en el trabajo, el hijo mayor está en el campamento de adolescentes, y mamá y la hermana de mamá y las 2 niñas pequeñas de 5 y 6 o 3 y 5, algo así, decidieron que era un buen día para ir a pasarla bien a un parque, a un centro recreativo. Todo bien, todo normal, todo en agenda, todo acordado, todos entendidos. Y ellos están a escasos 2 kilómetros, quizás menos, de llegar a la desviación para entrar al parque recreativo, cuando de pronto la minivan en la que van es llevada, arrastrada, impactada por un pesado camión de volteo que los destruye. Y mueren la mamá, la tía y las 2 sobrinas. Y cuando estábamos en el servicio memorial antes de que fueran llevados para ser sepultados, había, no sé, yo creo que fácilmente habría unas 1,500 personas
en ese servicio memorial y llega un reportero y le dice al pastor Ben Merrill, le dice, habla y le hace una pregunta y le dice, ¿por qué? ¿Por qué cosas como estas ocurren? Y el pastor le dice, porque Dios lo permite y porque vivimos en un mundo imperfecto. Y en un mundo imperfecto y en un mundo caído, cosas no funcionan y cosas no resultarán en algunas ocasiones. Y no tienen que estar quizás en lugares potencialmente o con un alto nivel de peligro para sufrir, para caer en un accidente o en un sufrimiento, en una era de sufrimiento. La persona puede quedarse por temor aislada en su casa y en el baño se resbala y le pasa un accidente. Pero vivimos en un mundo así. Lo cierto es que en la soberanía de Dios que permite esto, y eso es algo que yo no tengo la respuesta esta noche, un día el Señor nos traerá en la eternidad claridad y comprensión sobre muchos asuntos. Pero lo cierto es que son precisamente situaciones como estas, del rumbo donde vengan, sea por consecuencia de pecado, sea porque simplemente yo me alejé y yo me lo provoqué, o sea porque el enemigo atacó y Dios lo permitió. Lo cierto es que Dios puede utilizar cada uno de esos eventos para sus propósitos, para hacer nacer la fe, para afirmar la fe, para rejuvenecer, para regresar al Señor, para enseñar dependencia, para llevar a las personas a Cristo, para traer a las personas de vuelta a Cristo. Bien hecho, mi buen siervo fiel en el sufrimiento. Porque es precisamente en el sufrimiento, la realidad, en que generalmente con mayor autenticidad, de manera más genuina, se puede conocer tu carácter o mi carácter en el sufrimiento. Es precisamente en ese asunto que no queremos, que no deseamos, es donde tu fidelidad o mi fidelidad como hijos y siervos de Cristo se van a mostrar ante la realidad del servicio, del sufrimiento. Como luego se dice, es donde quizás podemos conocer de qué estamos hechos. Porque en tiempo de victoria, la vida es fácil. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y si le agrega grito de júbilo en su sector, está bien, agréguelo y todo está bien. Pero cuando viene la prueba, cuando viene, ¿cómo llamamos? ¿Cómo lo dice el Salmo 23? Cuando viene el andar por el valle de sombra o de muerte, es donde sí, también ahí mi carácter y mi fidelidad definitivamente serán probados. Y yo confío en el Señor y descanso en el Señor y en su promesa que dice, gracias, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No queremos sufrimiento. Amén. Yo no pido sufrimiento. Digo, Señor, mándame un sufrimiento. No oro por sufrimiento a favor de nadie. Pero creo que algo sí podemos decir, Señor, tú sabes que yo siempre te pido, dice en la oración de Jabes, me llama mucho la atención porque dice que
le dice a Jabes, le dice una frase que dice es: líbrame del mal. Y nosotros siempre oramos y pedimos por eso: Señor, líbranos de todo mal. Jesús lo dijo en la oración modelo: líbranos del mal. Pero si llegara a caer el mal en nosotros, ayúdame, Señor, para ser encontrado fiel, para que aflore Cristo en mi vida. ¿Qué significa eso? Carácter. Para que el Cristo en mi vida pueda mostrarse y pueda mantenerme firme, como la casa que el Señor Jesús habla del hombre sabio. No vinieron lluvias, soplaron vientos tempestuosos, y Caleb y Mike y Jariel permanecieron. Señor, que el día que venga una tempestad, que el día que venga una tormenta, que el día que venga aquello que va a desafiar la estabilidad de donde estoy anclado, de donde estoy fundamentado, que en ese día yo, mi Dios, por tu gracia, sea hallado fiel. Y hay un tema en el asunto del sufrimiento en el cual nuestro Señor Jesús lo menciona un par de veces, de alguna manera. El primero es cuando Jesús anuncia pues lo que va a ocurrir con él. Jesús les dice, ¿verdad? Viene algo para mí, viene un desafío, anunciando su propio sacrificio. Ya el profeta Isaías lo había dicho, ¿verdad? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y aunque escondimos del rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y etcétera, etcétera. Sigue diciendo eso. Profecía que 800 años después aproximadamente se cumple al pie de la letra en Jesús. Jesús habló de la cruz. Jesús sabía en el primer siglo, cuando él menciona lo que ha de ocurrir, era que tú mencionabas la palabra cruz y toda la gente en el primer siglo sabía qué significaba la cruz. No decía, qué bonito, algo que me voy a poder colgar aquí, lo voy a traer aquí, lo voy a escribir, lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner allá. No era eso. Cruz es martirio, es sufrimiento, es dolor, se te va la vida colgado de una cruz. Es la angustia llevada, el dolor llevado al extremo. Y Jesús está hablando acerca de eso. Así como dijo un día: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y les dijo: hoy se ha cumplido esta profecía. Pues de la misma manera prácticamente dijo: en mí se va a cumplir Isaías, el pasaje que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado? Todo ese sufrimiento lo voy a pasar yo. De hecho, en Jesús, en Getsemaní, se registra quizás uno de los pasajes más tormentosos y que a veces pasamos por alto, pero de los pasajes más críticos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, hablando con el Padre, dice: si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Y en la pasión de Cristo, en la película, agregan un elemento ahí, la figura blanca que cruza ahí, y le pone como parte del drama que a veces a nosotros se nos olvida, el percibir que no es nada más un servicio que hacemos cada año en Semana Santa, sino que ahí va de por medio la extrema agonía del sufrimiento registrado en la palabra de Dios, y es Jesús sufriendo por mí, por ti. Y en la segunda referencia que Jesús hace sobre el sufrimiento, lo hace en Mateo 10, cuando dice que es necesario el que no toma su cruz y me sigue.
el que no toma su cruz y me sigue. El que no toma su cruz, palabras dichas, vuelvo a repetirlo, en el primer siglo, el que no toma su cruz, sufrimiento, agonía, martirio, extremo dolor, el que no está dispuesto a dar ese paso y seguirme, no puede ser mi discípulo. Hago aquí entonces una conclusión. Yo quisiera estar exento de sufrimientos. Decir, Señor, te pido que a mí me mantengas exento de sufrimientos. Que no me toque, que no venga, que no me ocurra nada. Líbrame, líbrame, líbrame. Permíteme caminar en mis días, en mis décadas, en mis años. Permíteme terminar mis días tranquilo, sin sufrimiento. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que no toma su cruz y me sigue, no es mi discípulo. No, amén, yo sí quiero ser discípulo de Cristo. Y eso implica que tengo que renunciar a mí mismo. Y ahí hay dosis de sufrimiento. Renunciar a mí mismo. No se haga como yo quiero. ¿Cuánta lucha con la soberbia? ¿Cuánta lucha llevo con mi soberbia? Con el que las cosas se hagan como yo quiero que se hagan, como yo decido que se deben hacer. ¿Cuántas decisiones en la vida, cuántas decisiones en el ministerio, cuántas decisiones en la familia donde me encuentro que se está haciendo porque la soberbia está dominando mi vida? Y si quiero ser un discípulo de Jesús, debo entender que debo entonces renunciar a mí mismo y dejar atrás los deseos egoístas, los intereses personales, para que se haga lo que Cristo quiere, no lo que yo quiero. Estorbamos el reino de Dios cuando nos empecinamos en hacer lo que nosotros queremos. Avergonzamos el reino de Dios, retrasamos el avance del reino cuando anteponemos nuestro orgulloso interés, soberbio interés, enfermo interés, pecaminoso interés. Aceptar la realidad del sufrimiento es estar dispuesto a cargar con los sacrificios, dificultades y hasta el rechazo que puede llevar la fidelidad a Cristo. Hay un pasaje clásico, Hechos capítulo 1, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pasaje poderoso, porque ahí lo que está hablando no es podercito, no recibirán podercito, dice recibirán una dinamita, una atómica, una nuclear que va a explotar espiritualmente para alcanzar al mundo entero. Pero dice, me serás testigo. Para que eso ocurra, tú me tienes que ser un testigo. ¿Y qué es un testigo? Un testigo es el que va a proclamar y dar fe de la obra de Cristo y la verdad de Cristo, dice la palabra original, hasta el punto del mismo martirio, de la palabra griega martus, martirio. Y me serás mártir, me serás testigo. Y para ser un testigo de Cristo, quizás tendrás que sufrir. Para ser testigo de Cristo, tendrás que enfrentar el rechazo. Gloria a Dios por la vida del pastor Caleb, con el testimonio que escuchamos. Por aquel pastor que está ahí, aunque le dicen, vete, no te quiero escuchar, díganle que no quiero hablar con él. Gloria a Cristo. Por aquellos que no se lo toman personal. ¿No quiere hablar conmigo? Ok, me voy. ¿Verdad? El pastor Caleb se pudo haber puesto digno y decir, ok, no quiere, cuando ocupe, que me llame, ahí nos vemos. Pero hoy escuchamos un testimonio que habla de que cuando llevas la palabra, por eso dice la palabra, irá andando y llorando. No dice irá andando y lleno de júbilo y saltando de gozo.
en todo su ministerio. No, dice, irá andando y a veces irá llorando el que lleva la preciosa semilla. La semilla se planta y se puede plantar con lágrimas y regar con lágrimas. Pero el punto esencial es que no se deje de plantar, que se cumpla la misión. Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán o judío de Alemania, es conocido entre los mucha sabiduría que él dejó y que fallece creo que 2 semanas antes de que llegara la libertad en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Él escribió y dijo: cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Sí, hermanos, no nos ha llamado el Señor a vivir el cielo en la tierra. No nos llamó el Señor a venir a disfrutar del paraíso terrenal. Nos ha invitado a venir y tomar nuestra cruz y seguirle como discípulos de Cristo. ¿Qué quisiera yo? Poder hacer hoy una oración y decirles: Dios, te pido que de ahora en adelante libres de todo dolor y de todo sacrificio y de toda adversidad a mis hermanos que están aquí. Concédelo, Señor, esta noche. Cuando su palabra me dice no, irá andando y llorando. Cuando su palabra me dice que el discípulo de Cristo ha de tomar su cruz cada día para seguirle. El siervo fiel o los siervos fieles que aparecen en la parábola del buen siervo fiel son un modelo, ¿verdad?, de mayordomía, de administración, porque en la ausencia del Señor con S minúscula, ¿sí?, en la ausencia de la ilustración del dueño de esos tesoros, lograron rendir buenas cuentas. A nosotros, ¿qué nos toca? A nosotros nos toca hoy, y lo repito, que la verdadera fidelidad a Cristo se forja. Y forjar es una palabra que hoy quizás casi ha caído en desuso, porque el oficio, salvo algún abandonado por ahí en algún ejido, ¿verdad?, de nuestros países de Latinoamérica, quizás todavía lo haga. Pero lo que era el herrero antiguo tenía la forja, ¿sí?, y tenía la fragua. Y la fragua era un instrumento, al menos el que yo vi era triangular, como una bolsa de lona, y prendía el fuego el herrero y ponía el hierro en la lumbre, y entonces la fragua la movía y era como un soplador, y llegaba al punto donde al hierro lo ponía al rojo vivo, y con el rojo vivo comenzaba el trabajo de hacer la forja, precisamente el marro, los golpes, y todavía en nuestro México, en algunos lugares se preservan ahí las rejas que se hicieron, ¿cómo le llaman?, que es trabajo de forja. No hubo soldadura, no hubo pasta, no hubo nada de eso, fue fuego y golpes, y se armó ese trabajo. Sí, el sufrimiento en el plan de Dios, que no es un plan de 30, 40, 70, 80 años, más bien porque es un plan eterno, incluye calentar la situación, ponerla al rojo vivo, y entonces el maestro de maestros entra y te da forma, y me da forma, y me duele y quema, pero el maestro está trabajando, el maestro está en acción, y lo que va a resultar de la mano en acción del maestro va a ser para mi bien, y va a poner su nombre en alto. Y esto, ¿saben qué es? Esto es lo poco. Si alguien ha pensado que dice: no, usted no ha sufrido lo que yo he sufrido, todos hemos sufrido en lo poco.
Sufrimiento en lo grande, solo Cristo, solo el Getsemaní, solo la cruz, solo el Calvario, solo el Gólgota. El tuyo y lo mío solamente es sufrimiento en lo poco. Pues en eso poco el Señor está buscando que tú y yo seamos hallados fieles. En resumen, cuando el sufrimiento llegue por causa del nombre de Cristo, duele, pero gloria a Cristo. Y los apóstoles se sintieron gozosos por haberse sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Si defender la causa de Cristo y proclamar la causa de Cristo te ha de traer o nos ha de traer algunos desafíos, algunos sufrimientos, algunas desventuras, algunos raspones, algunos golpes, gloria a Cristo, porque fuimos tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. En resumen, démonos cuenta que somos vulnerables y que somos sujetos a padecer. Entonces, en vez de tomar una actitud de miedo y de susto, porque ay, no voy a viajar y no me vaya a pasar un accidente, ay, vamos a ir ahí, ay, no nos vaya a pasar eso. En vez de estar con ese afán y con ese temor y con ese pesar, mejor di sí, estamos expuestos, pero dependemos del Señor. Levantamos este camino y encomendamos nuestro camino al Señor. Levantamos esta tarea, vamos a hacer esta visita, vamos a hacer este ministerio, voy a hacer esta empresa. Lo que vaya a hacer, hazlo en el nombre del Señor, encomendando a Él todo, porque Él es el único que te puede sustentar. Y si en algún momento, no sé si quizás hoy te encuentras pasando por un fuego de prueba, por un tiempo de sufrimiento, date cuenta de esto. El salmista, lo repito, dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Asegúrate de tener a Cristo de la mano, bien anclado en Cristo, porque en el momento que eso ocurra, cuando en esa madrugada de la vida, cuando no hay nadie, cuando nadie contesta textos, cuando nadie contesta el teléfono, cuando no sabes a quién acudir y te sientes solo, piensa que no estás solo. Simplemente tienes la oportunidad de estar a solas con Él. Y deja que Él obre en tu vida. Y déjate caer en Él. Y déjate proteger en Él. Solamente es la presencia de Dios la que nos puede sostener. Isaías 41 lo dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me aferro a esa palabra porque viene pronunciada por el Padre Celestial, y esa es una promesa que tengo de parte de Dios para mí. Aprendamos entonces a descansar. Hoy que estamos en paz, pero si mañana estuvieras en una crisis o en un tiempo de sufrimiento, aprende a descansar en la paz y en la quietud del Señor. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi buen siervo fiel en el sufrimiento es aquel que en medio de la adversidad y el desgaste se muestra fiel. Y el que se muestra fiel lo hace porque sabe a quién está sirviendo y en nombre de quién está sirviendo. Se muestra humilde porque el que es humilde saca
del escenario a la soberbia y al egoísmo y decide mejor depender totalmente de Dios. Porque el buen siervo fiel puede mostrarse como alguien que tiene mucha fuerza, mucha entereza para salir adelante, pero en realidad solamente es porque está anclado y sostenido en que no importa que esté solo, el Señor está aquí conmigo y Él y yo estamos saliendo adelante. Descanso entonces en la paz del Señor. Estoy cerrando y quiero cerrar con algunas notas que creo que son importantes. Job me dejó este texto, se me quedó grabado en septiembre de 2013. En un accidente automovilístico murieron mi prima y su esposo, el pastor Lázaro Juárez, su esposa Agripina Carcaño. Murieron en un accidente, y esa noche que estábamos en los servicios que se estaban llevando a cabo, su hijo leyó este texto. Y el texto es de Job capítulo 2 versículo 10 y dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Si le dijimos Señor, bienvenida a sus bendiciones. Pero Señor, si viene la adversidad, bienvenida a la adversidad si tú estás conmigo, porque tú me ayudarás a llevarlo. Cuando enfrento una dificultad, creo que hay algo que debemos recordar. Sí, esto que estoy viviendo es duro, pero en la escala de la eternidad es breve. Por eso dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No es solamente lo que está ocurriendo ahora o lo que esté ocurriendo en el momento del dolor y del sufrimiento, sino lo que está por venir. Y la promesa es que esto va a resultar bien. Entonces, no es que se minimice el sufrimiento, simplemente que en esa perspectiva a la luz de la eternidad, entonces nos cambiará definitivamente el panorama de lo que estamos viviendo. En el nombre del Señor Jesús. Y una nota final. Hace un par de años, de pronto escuché por ahí una canción y me llamó la atención la letra y la fui a buscar. Decía la canción: solo le pido a Dios. Después averigüé que es de Mercedes Sosa. Pero a la letra dice así, me llamó mucho la atención por el punto que quiero puntualizar. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la muerte no me encuentre vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Y la nota final va en el sentido que Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tragedias si en el pueblo de Dios nos volvemos indiferentes. Es una tragedia que alguien esté sufriendo en la congregación y no piense luego, y el pastor no lo ha ido a visitar. No. ¿Tú lo has ido a visitar? ¿El 80% de la congregación lo ha ido a visitar? ¿El 90% de la congregación se ha hecho presente? Quizás no pueden ir a la habitación, quizás no pueden llegar a terapia intensiva, pero se ha visto en el paciente, en la familia, en el cónyuge, en los hijos. Se ha visto que la iglesia no está sorda, no está insensible, que la iglesia está al tanto. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me abriste tu casa y me ofreciste un techo, un abrigo, un vestido, un plato y un lugar donde descansar.
Mis hermanos, quizás tú y yo no estemos pasando en este momento por un tiempo de sufrimiento, o de crisis o de adversidad, pero creo que podemos recordar acerca de estas verdades y darnos cuenta que quizás el Señor está llamándote, te está diciendo: ahí está un hermano tuyo, una hermana tuya, o ahí está un vecino. Tus vecinos acaban de perder a un ser querido. ¿Será que puede llegar la iglesia y su representación con unas charolas de pan, con unos iglús de café, con unas sillas, con unas flores, con una presencia, con unas palabras?